Seguimos la segunda parte de la sesión contador decimal de Kate Counter, o contador hasta 10, sería mejor, que es el 4017 y lo tenemos conectado aquí. Tenemos un IC555 timer, es un temporizador. Entonces tenemos el temporizador en forma estable, que da una señal. Vemos que es cada medio segundo más o menos está encendido, medio segundo apagado, medio segundo encendido, medio segundo apagado, o sea, cada segundo llega aquí un pulso positivo a la entrada 14. Acordamos en el 4017 tenemos alimentación positiva, el 16V a V más, correcto. Y el 1 y el 8, aquí está el 8 a tierra, y el 8 a tierra, esto está a tierra, pero continúa. Luego teníamos las salidas, que eran estas de aquí, aquí están puestas en orden, no coincide con los pins, que las salidas en orden sería 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9 y 11. Estas son la salida, la primera, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, hasta el 10 y vuelve a empezar. Más pines que tenemos, entonces el 14 hemos dicho que es la entrada, el clock donde llega la señal del 555, cuando esté en on, esta señal que sale del 555 entrará aquí en el 14. Y nos quedan todavía entonces 10 que tenemos aquí, 2 de alimentación. Nos quedan el 11, no, el 11 ya está, el 12, el 13 y el 15. ¿Qué le pasan al 12, al 13 y al 15? El 12 hemos dicho que estaba en alto, high, del 0 al 4, del 1 al 5. En estos 1, 2, 3, 4, 5, a la vez que estos, el 3 está en alto, el 2 en alto, el 4 en alto, el 7 en alto, el 10 en alto, o sea que hay corriente y saldría, habría voltaje aquí. El 12 también estaría si tuviéramos un LED conectado, pero vemos que el 12 no está puesto, o sea que el 12 que no está, no lo utilizamos. El 13 era enable clock. Enable clock. Quiere decir que, que normalmente está en negativo, pero si yo lo conecto a positivo, se bloquea el circuito en el momento donde esté. Entonces, si esto se va encendiendo continuamente, la idea del 4017 es un contador que llega hasta 10 y vuelve a empezar. Si en algún momento yo lo conecto el 13 a positivo, por ejemplo, cuando esté aquí, pues quedará conectado este LED, el 5, y se parará. Lo para y tal. Y el 15 es el reset. Entonces, igual que el otro, está en negativo en principio, desconectado, y cuando yo lo pongo en positivo, resetea y vuelve a empezar, ¿vale? Y vuelve a empezar. Como hemos visto que el pin en el que empieza es el 3, pues vuelve a empezar al 3, o al LED número 1. El 15, ¿para qué nos sirve? Si lo tenemos conectado a negativo, pues nada, no lo tenemos conectado. Y cuando lo conectado a positivo, me resetea. El 15 es útil para contar. Vamos a suponer que queremos aquí ahora contar del 1 al 7. Quiero contar del 1 al 7. Pues entonces tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el 5. Y el 6 ya, que es el 8, lo que hago es conectar el pin número 6 con el pin número 15. ¿Qué pasará aquí? Positivo y se encenderá este positivo, voltaje y se encenderá este positivo y se irá. A medida que se enciende uno se apaga el anterior. ¿Okay? Luego este y luego este. Entonces, al momento en que en el 6 le llegue el contador y sea el voltaje positivo, como está conectado al 15, lo que hace es resetear. Resetear quiere decir que vuelve a empezar. Entonces, el 6 ya no se encenderá, que es el número 8, sino que cuando llegue justo la señal, volverá a empezar en el 3, 2, 4, 7 y pum, irá continuamente. Estoy contando del 1 al 7. O sea, yo puedo contar cortando en cualquier momento antes del 1 al 10, enviando el pin siguiente al reset. Entonces ya tenemos cómo funciona todo. Entonces vemos que en la salida, por ejemplo, empezamos por el primero, que es el 3, la salida va a la base de un transistor NPN. El colector va conectado a positivo. Y el emisor tiene un LED que luego tendrá una resistencia para controlar el voltaje, no fundir, la intensidad y no fundir el LED, y va negativo. O sea que la corriente vendría por el positivo, sería por aquí, entraría colector emisor y solo si esto está en on, pasará en el momento en que el 3 esté en on, encendido,
que ha llegado el primer pulso, aquí habrá corriente que conectará este transistor y dejar que pase la corriente grande, que es la que encenderá el LED, y a través de la resistencia nos vamos aquí. O sea que cuando esto esté con V+, con voltaje, se encenderá el transistor y se encenderá la luz. Aquí no hemos puesto todos, pero la idea es que en cada salida de cada pin haya un transistor y un LED. Hemos puesto solo el 3 y el 10, porque son todos iguales. Pero se irían encendiendo un LED detrás de otro si están en este orden: 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11, y volveríamos a empezar 3, 2, 4, 7, 10. Repetimos que si aquí en el 5 lo conecto al 15, irá haciendo 3, 2, 4, 7, 10, 1, 3, 2, 4, 7, 10, 1, 3, 2, 4, 7, 10, 1. Si vemos aquí, vamos a estudiar un poco esto, es un poco raro. Aquí vemos que en la salida, y lo vamos a ampliar, cogemos solo, lo pegamos aquí, vemos que faltaría dibujar un trozo. Esto va colocado a voltaje positivo, V+, y esta es la salida del 3. Entonces vemos que una intensidad pequeñita que saliera del 3 conecta el transistor y deja que venga una intensidad grande que enciende el LED. Vemos que esto probablemente no hace falta, que el 47 da suficientemente corriente para encender un LED. O sea que en lugar del 3 y el transistor podemos directamente poner que en la salida 3, 2, 4 podríamos poner aquí una resistencia de 470, el LED, y conectado a negativo, que pasaría lo mismo, se encendería. O sea, la intensidad que sale del circuito 4017 es suficiente para encender un LED. Entonces podríamos sustituir todos los transistores por una resistencia con un LED, irían encendiéndose uno detrás de otro. ¿Qué es lo que lee? Entonces estos se van encendiendo, primero el 3, el 2, el 4, el 7, el 10, el 1, ¿y qué le pasa al llegar al 11? Al llegar al 11, bueno, una cosa, el periodo o la frecuencia, el periodo sí que tiene esto, hemos dicho que tarda en la señal esta un segundo. Aquí teníamos el IC555 timer que envía esta señal y la señal esta tiene un periodo de un segundo. Quiere decir que desde que empieza uno hasta que empieza el otro, esto es un segundo. Durante este tiempo se encenderá el LED 3 primero, luego el 2, luego el 4, luego el 7. Cada segundo se enciende. Un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos y el segundo 10 ya le pasa al 11. Vamos a ver qué sucede en el pin número 11. Entonces, vamos a copiar solo la parte esta. Insertamos una nueva página y ponemos solo la parte que nos afecta. Y nos faltan un poco de algunas rayas. Tenemos aquí el IC4017, el 8 era el negativo y el 13. Aquí el circuito se acaba. El último que hemos visto es el 11. El 11, que es el pin número 10, digamos el pin 11. La salida del 11 va conectada a través de una resistencia 24K a un transistor y otro transistor y aquí un relé. Aquí vemos que esto iría al circuito que alimenta un relé y en cambio aquí vamos a fijarnos, este relé, la bobina, está conectada, la bobina está conectada al diodo este y al polo positivo que viene. O sea que vamos a dibujarlo por comodidad, estos dos van conectados, vamos por aquí a la derecha, al voltaje positivo. Este y este pueden ser distintos. Este es el del relé que alimenta, por ejemplo, yo qué sé, una farola de capas que puede ser de corriente alterna, y lo que hago con el relé es conectar o desconectar el circuito externo. Con este voltaje, el mismo que alimentamos el circuito, estoy alimentando este relé. Si nos fijamos aquí, el diodo está de protección, en dirección opuesta, el menos el cátodo negativo con el positivo, para que una vez se haya desconectado el relé, que hay una corriente que iría hacia el transistor para no fundirlo, la intensidad de corriente cuando atravesamos una bobina se produce al desconectar, en lugar de entrar en el transistor y lo podría fundir, pasaría por aquí y se descargaría. Vemos que el 11, hay dos cosas que no están bien aquí puesto. El 11 está conectado con el 13, vemos aquí. El 11 conecta con esta resistencia 24K y los dos transistores y va con el 13. El 11
conecta 24K con los dos transistores. Dos transistores en esta posición sabemos que es Darlington y lo que hace es aumentar la corriente. Esto es por si no es suficiente la corriente que da un transistor. Si pongo dos en posición Darlington, sabemos que la intensidad esta será mayor, si el transistor esto lo permite, la intensidad que pase por uno solo, suficiente para conectar este relé y el relé conectar la farola o lo que aquí haya. Entonces, cuando llega al punto 11, hasta aquí, hasta el punto anterior, se nos iban encendiendo los LEDs. Recordamos que es 3, 2, 4, 7, pam, pam. Se enciende uno, se apaga, se enciende uno, se apaga. Cada segundo se va encendiendo uno. A los 9 segundos habrá llegado a este de aquí y luego al 10º segundo ya se conectará el 11. El 11 pasará aquí corriente. Cuando llegue aquí el voltaje positivo, se conectará al 11. Pondrá en marcha el primer transistor, pondrá en marcha el segundo transistor, si tiene suficientemente voltaje, lo cual permitirá que la corriente que viene por aquí conecte el relé, por aquí también irá, y ya está. Entonces, una vez este relé conectado, lo que hará es cambiar la posición y pondrá en marcha lo que queramos con el relé. ¿Qué es lo que sucede? Uno, que hemos tardado 9 segundos en llegar al relé y conectarlo. En el segundo 10 se conecta al relé. Una vez se conecta el relé, vemos que también esto está conectado al 13. Decíamos que en el 13 es enable clock. Lo que hacía era bloquear la entrada. Bloquea y lo deja como está. Bloquea, normalmente está en negativo, pero bloquea en positivo. Cuando el voltaje en el 11 sea positivo, conectará esto de aquí, que ya hemos visto, el relé, el 11 positivo, cuando hay salida de voltaje positivo, conecta al relé y le da al 13 un voltaje positivo, que lo que hace es bloquear el circuito. Bloquear quiere decir que se para donde está. Entonces, ¿qué se quedará? Pues siempre encendido. Cuando está bloqueado, significa que en el punto donde lo hayamos bloqueado, en este caso en el 11, se quedará el voltaje positivo más de salida en el 11. Si hubiéramos bloqueado en el 4, pues se quedaría encendido el LED que hay en el 4. Pero al bloquearlo en el 11, que es el que sale y conecta al positivo, lo dejamos bloqueado, por tanto esto se quedará encendido continuamente. O sea que con este circuito, volvemos al principio entonces, lo que hemos conseguido es, cuando lo ponemos en marcha, que es apretando aquí el interruptor, y hacemos ya un repaso general. Cuando aquí conectábamos el interruptor, pasaba corriente por aquí, que permitía descargar el condensador y que el 555 se pusiera en marcha otra vez. El 555 va enviando una señal, un pulso cada segundo, que llega aquí al 14, y el 14 dispara primero el 3, luego el 2, luego el 4, luego el 7, luego el 10, luego el 1, luego el 5, luego el 6, 9, el 11, y cuando dispara el 11 dispara el relé, se conecta, y el 11 bloquea el 13 y se queda esto desconectado. La única manera entonces que tenemos otra vez para volver a resetearlo sería, volvemos a apretar aquí este interruptor, esto lo hemos apretado, lo hemos dejado otra vez abierto, cuando luego a dar a positivo resetea, y resetea quiere decir que vuelve a empezar por el 3. ¿Vale? Cada vez que yo cierro, reseteo y empieza el ciclo. Si cierro y abro, pues esto llegará hasta aquí y se bloquea en el 11. Pero esto hemos sacado este ejercicio que tiene dos partes, de decade counter, contador hasta 10, en composición con un 5-5 timer que va enviando un pulso